Ahí está grabando, ¿cierto? ¿Sí? ¿Está grabando? Sí, Perfecto. profe, creo que hay Sí, alguien en la lista de espera. Ahí tiene a los listos de espera, ¿ves? Sí, estamos, ya los tiré. Ya. Gracias. Mira, mira, importante entender su sistema. Normalmente te van a dar un problema, por ejemplo, mira, hay una línea de H2S, el cual requiere ser absorbido y uno inmediatamente discrimina en qué solvente o qué líquido se absorbe por la curva de equilibrio. Y así como regla de diseño, siempre preferir aquellos procesos de absorción con reacción química. Siempre. ¿Ah? Siempre que tenga algún producto con reacción química, ojalá que sea reversible. Primera cosa, ¿por qué me interesa que sea con reacción química? ¿Qué significa conceptualmente que tenga reacción química? ¿Por qué voy a preferir una absorción con reacción química? O extracción por solvente con alguna reacción química. ¿Por qué me interesa más que exista otro componente, otro proceso? Porque usted tiene la absorción, o tiene el SX, o tiene el intercambio iónico, lo que sea. Pero además de eso, en serie tiene conectada una reacción. ¿Por qué me conviene más eso? ¿O por qué, ya que vimos en el certamen, vimos la planta de ácido sulfúrico, por qué tengo una absorción de SO2 con un reactor catalítico? ¿Por qué meto un catalizador? ¿Por qué trato de introducir una reacción química? había mencionado que era porque de esta forma, o sea, es más eficiente porque la composición en la fase líquida va a ser más baja. Es cero. Entró y desapareció. Y para efecto de cálculo eso es lo que tú tienes. Ahora, siempre, por favor, aquí mucha atención, mucha atención. Esto es como el corazón de la ingeniería de proceso. Eso va a depender de la cinética de la reacción química. De la cinética de la reacción química. Porque yo puedo tener, mira, para orden de magnitud, yo puedo tener una transferencia de materia por el Reynolds o por el coeficiente de difusión, todo lo que tú quieras, y se va a demorar en pasar una molécula, se va a demorar 5 segundos. Suponte que pasa a la fase líquida o pasa a la fase orgánica, se va a demorar 5 segundos. Quiero, esto es válido para todos los procesos de transferencia. Estoy poniendo en analogía absorción gas líquido o extracción por solvente. Suponte que la molécula se demora ya 5 segundos o el ion en pasar a la fase orgánica en el caso de CX y en pasar a la fase líquida en el caso de la absorción. Todavía la reacción química puede ser muy rápida, ser un segundo instantánea, o puede tener una cinética y se va a demorar 2 minutos como reacción química. Estamos claros que lo que ocurre adentro es una reacción química, lo mismo que cuando tú metes un orgánico y tienes un oxima donde hay una reacción. Entonces, dependiendo de la cinética de la reacción química, vemos quién controla. Entonces nosotros vamos a tener tres cosas. Vamos a decir, es controlante por la transferencia de materia, es decir, hay difusión que me está limitando esto, hay una película, hay algo que lo está limitando, o es controlante por la reacción química. Esa pregunta se la tienen que hacer siempre y la única forma de responderlo es cuando tengan datos cinéticos. En el caso del reactor de ozono, de TC Camilo, no sé si le mencioné acá, ahí trabajamos con absorción de gas, o sea, aire con ozono en la fase líquida, pero ocupamos una reacción de azul de metileno, porque la cinética del azul de metileno es súper rápida, y ahí ¿qué es lo que hacíamos? Veíamos cómo el color de azul va cambiando con el azul de metileno, pero ahí es controlante la transferencia de materia y no la reacción química. ¿Me explico, no? A diferencia de otros procesos, como por ejemplo la precipitación de níquel. La precipitación de níquel no es tan instantánea cuando hay una reacción química, tratamiento de agua, ahí es controlante la reacción química. Entonces, el absorbente, es importante entender que quiero con reacción química y ojo que podría ser controlante la cinética. Y si es controlante la cinética, me olvido la transferencia de materia. ¿Me explico, no? Porque el orden de magnitud pueden ser 1 a 100. ¿Estamos, no? Son procesos que ocurren en serie. ¿Ya? Y después viene la otra pregunta, ¿por qué voy a preferir una reacción química que sea reversible? ¿Qué es lo que hay detrás? Al ser reversible no consume reactivos químicos. Exactamente. Ejemplo de ello, El le voy a ME y decir, el DEA. excelente. Mira, cuando tengo absorción de H2S, yo no lo puedo hacer con soda, con hidróxido de sodio, porque eso es y en ambiente oxidante, en ese oxidante. Entonces, en esa reacción del H2S, que es un gas tóxico, estoy tratando los gases, al reaccionarlo con soda, que es hidróxido de sodio,
en ambiente oxidante se produce azufre. Y esa es re buena porque generamos un producto, el azufre, que lo podemos comercializar, que es el caso de la planta de tratamiento de agua. Concretamente eso se está haciendo ahora en La Farfana, ¿ya? Pero tienes que meter soda, o sea, gastas plata, tienes que invertir, hay un costo de operación. También puedo hacer la misma reacción de absorción de H2S en un reactor, gas líquido, con dietanolamina o metiletanolamina, uno el MEA y el otro el DEA, que es el ejemplo uno que mostramos. En ese caso, como la reacción es reversible, en un caso se absorbe y en otro caso se desorbe, pero ocupa el mismo reactivo químico. Entonces, lo que tú haces a la larga, desde el punto de vista de ingeniería de proceso, desde el punto de vista de transferencia de materia, tú pescas una corriente diluida, o sea, 10, 20 o 50 ppm, y la pasas a una corriente concentrada de 2000 ppm. Y esa misma corriente de gas que tú hiciste extracción, hiciste una absorción con una reacción reversible, ese mismo gas, que ahora quedó mucho más concentrado, lo puedes burbujear, escuchen bien, lo puedes burbujear en un reactor líquido con hidróxido y ahí te precipita. ¿Ah? Eso es como un poco más eficiente. ¿Ya? ¿Estamos claros con las distintas formas de elegir el solvente entonces? Hay varias cosas que considerar. Ahí yo les di un par de ejemplos nomás. ¿Aló? Sí, ¿Ya? Listo, sigamos acá. Entonces, el absorbente requiere análisis. Estos datos se sacan datos de equilibrio, lo pueden buscar en un paper o en las mismas International Critical Table, pero son datos de equilibrio. Cinética reacción, solubilidades. Siempre me meto una tabla de solubilidades, ¿ya? Después, las características del gas, del absorbedor. ¿A qué temperatura viene? Si trae material particulado o no tiene material particulado. ¿Qué incidencia tiene que venga con material particulado o no en un absorbedor? ¿Qué debo considerar cuando viene con material particulado? Viene con polvo. ¿Qué preocupación debería tener? Por ejemplo, ¿aló? De nuevo, ¿Sí? profe. ¿Qué Si puede pasaría repetirla. si el gas yo lo analizo y viene con restos de combustión, con carbón y cosas así, con carboncillo, con material particulado? Y estoy en un absorbedor, ¿qué cosas debería tener como presente y cuidado? ¿Puede ser que se incruste? Exactamente, exactamente. Si tú tienes mucho material particulado, una torre de absorción empacada, que es bien eficiente y es fácil de construir, me voy a complicar un poco. Entonces, para eso me conviene tener un tren de tratamiento con eliminadores de partículas, que puede ser un mismo wet scrubber o puede ser filtros mangas, dependiendo de la presión. Así que ojo con el material particulado, eso genera bastante problema, ¿ya? Eh, Y obviamente las prácticas operacionales. De las torres de absorción, solamente las torres de absorción de CO3 hay como 5 tecnologías. Hay 5 tecnologías y hay algunas que son más secretas que otras, que no te las revelan. Por ejemplo, la planta Molimet, que está en Santiago, tiene una planta de ácido sulfúrico, una planta química, donde trabajan ingenieros químicos y ingenieros ambientales, que es tecnología noruega y es como súper secreta. Solamente les digo que tiene condensadores de vidrio. Imagínense sofisticado lo que es, ¿ya? Ya, después los datos, o sea, mínimo, el gas a procesar, la composición, ¿cierto? La temperatura del gas es importante porque me va a determinar el equilibrio, ¿cierto? Si tiene o no agua, el agua me puede jugar en contra, ¿cierto? Para el balance hay un tema, el agua siempre es complicada porque hay un tema de balance, o sea, el agua, el calor latente es muy alto el agua, son 2200 kilojoule, entonces me puede afectar la transferencia de calor. Y obviamente la presión. Aquí, ¿por qué insisto en la presión? Porque si yo tengo una presión súper baja, tengo centímetro columna de agua, ¿qué tipo de absorbedores puedo ocupar y cuáles no? Si tengo una presión muy baja, estoy hablando de 10 centímetros columna de agua. Ángela Salazar. ¿El wet scrubber, profe? ¿Sí? ¿Puedo o no puedo ocupar wet scrubber? Cuando la presión es baja. Puede. Puedo, ¿cierto? Porque si la presión es muy baja, no la puedo meter por platos ni en empaque, no se la puede.
Les recuerdo que una caída de presión más o menos en una torre de absorción está entre 1,5 y 3 pulgadas de columnas de agua por cada metro de empaque o plato. ¿Estamos? Así que ese es un criterio al tiro, ¿ya? Con eso ya se ganan los porotos, cuál es la presión disponible. Y en general comprimir gases no es una opción, no sacan nada con meterle un soplador, a menos que sea algo muy rebuscado. Por eso todo lo que es la parte de combustión de CO2, esto para los ambientales, si bien tú puedes absorber CO2, existe tecnología, pero si tú lo quieres absorber eficientemente necesitas subir presión, y ahí ya deja de ser eficiente porque tienes que meter electricidad. ¿Estamos? Bueno, luego viene definir las condiciones de salida, que puede ser ambiental o condiciones de proceso, ¿cierto? Aquí recordarles que puede ser molar o molar. En el caso del certamen, no quisimos complicarlo con los cálculos, ¿cierto? Porque le dimos solamente los porcentajes de ácido sulfúrico y le dimos la composición en ppm. En rigor, para hacer el diseño, tiene que ser todo en molar, ¿cierto? ¿Estamos claros? Pero eso es solamente una conversión. Y la eficiencia de absorción está definida por un criterio económico. Yo podría absorber muchos, acercarme a la línea de equilibrio, pero si yo me acerco a la línea de equilibrio, ¿qué significa desde el punto de vista de diseño? Camila Marín, ¿qué significa el punto de vista de diseño si yo me acerco a la curva de equilibrio? Camila. La Camila Marín parece que no está. Carlos Alonso Quesada. ¿Qué significa si yo soy ambicioso y quiero que salga la máxima absorción y me acerco mucho a la línea de equilibrio? ¿Qué significa desde el punto de vista de diseño y proceso? Que va a ser más difícil por la cantidad de etapas de equilibrio que voy a tener que... No va a ser más difícil, se puede, pero hay otra restricción. Que se necesita infinita cantidad de etapas de equilibrio para acercarse a la línea. Claro, el equipo es muy grande. Claro. El equipo pasa a ser muy grande. ¿Ok? Ese es el problema. ¿Mm? Ahora, si yo estoy partiendo de cero, la concentración del soluto, esta parte me lo voy a saltar de las composiciones y todo, estamos claros que se define justamente con la etapa de equilibrio, y aquí aplico 1,2, 1,5, y esto es válido si es con corriente y contracorriente, ¿ya? Voy a acelerar un poquito acá. Ya, acá viene una cosa importante que es más difícil que uno la calcule, es muy complicado el cálculo, pero la gracia de los software de diseño, que yo le voy a mostrar uno que es muy sencillo ahora, que se llama ChemSep. ¿Alguien ha usado el ChemSep? ¿El ChemSep? No, profe. Ya, la gracia es que se carga rápidamente y creo que para efectos para que tengan, voy a cortar aquí mi audio, para que no me moleste. Vamos a hacer un ejercicio inmediatamente con eso. Aquí solamente quiero que visualicen lo siguiente. En una torre, voy a saltar acá, en una torre de plato o una torre de absorción, voy a ir acá al mono principal, este que está acá. Este es el plato, ¿cierto? Estamos claros con el plato, por ejemplo. Cuando yo tengo mucho flujo de gas, esto empieza a burbujear. Estamos claros que aquí burbujea el gas en el líquido, y esto es válido, por favor, aquí súper importante, esto es válido para destilación y absorción, para ambos casos. Esto es una cosa muy importante entender. Cuando yo me pongo ambicioso y quiero pasar más gas o tener menos líquido, por ejemplo, este gas va a pasar de largo y no va a saltar el líquido. ¿Ah? Va a empezar a salir aquí un aerosol y no va a haber contacto, va a pasar de largo. Entonces esa condición, cuando hay mucho flujo de gas, no es buena. ¿Ya? Ahora, al revés, cuando yo empiezo a tener menos flujo de gas, porque quiero tener una línea de operación mayor, subir pendiente, empiezo a bajar el flujo de gas, empiezo a bajar el flujo de gas. ¿Qué creen que va a pasar acá cuando tengo muy poco flujo de gas? ¿Qué va a pasar en el plato? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Se filtra el líquido? El líquido empieza a caer y se llama lloriqueo. Lloriqueo porque empiezan a caer gotitas como llanto, se llama whipping. Ese se llama condición whipping o lloriqueo. Ese es el lloriqueo. El lloriqueo es cuando el líquido se empieza a devolver porque el flujo de gas es incapaz de mantener la columna de líquido. Esta cosa está en un equipo hidrodinámico. O sea, mira, lo más complejo de las torres de absorción, escuchen bien, tanto en operación como en diseño, son los aspectos hidrodinámicos, ¿ya? Me estoy deteniendo harto en esto porque esto mismo lo vamos a aplicar
en la torre de destilación. Y ahí vamos a volver a esto, pero ya con curvas de operación y todo eso, ¿ya? Ese es el lloriqueo, ¿ya? Entonces aquí hay dos extremos que están definidos por esta forma de calcularlo. Este coeficiente que está acá, donde ustedes tienen acá la línea de operación, ¿cierto? El L sobre G, ¿sí? Las razones de densidad es el parámetro que ustedes ingresan acá. Y acá también tienen otro parámetro que relaciona la densidad del líquido, perdón, la densidad del agua y la densidad de la solución, la densidad del gas, la viscosidad. La viscosidad igual es súper importante. Esto equivale a un coeficiente de descarga, lo que está tratando de mostrar acá. Y ese factor de empaque, que no lo explicamos bien acá, el factor de empaque tiene que ver con el diámetro de la columna, porque suponte que tú tienes anillos ratching. Entonces yo coloco esos anillos ratching suponte que tiene anillos ratching de así chicos de media pulgada, chicos, y lo meto en una columna de 10 pulgadas. Si yo los tiro, estos se van a ordenar aleatoriamente y van a quedar como empaquetados con una fracción de hueco dependiendo cómo se ordenen. ¿Ok? Ahora, mientras más chico es el diámetro, ese factor de empaque, el valor es más bajo, porque no quedan tan bien ordenados aleatoriamente. Mientras la razón, diámetro del empaque que ustedes tienen versus el diámetro de la columna se acerca a 30, 30 veces, ese factor de empaque se acerca a 1. ¿Ah? Así que ojo con ese factor de empaque, normalmente lo da el proveedor y es función de la razón diámetro del empaque o diámetro de la tubería, en el caso de los empaques aleatorios. En el caso de los empaques estructurados, el factor de empaque te lo da el proveedor, porque es, digamos, un empaque estructurado. ¿Ah? Tiene que ver con el ordenamiento que tiene el empaque. En el caso de los platos, no hay factor de empaque, es uno, colocan uno solamente. Así que ojo con eso, ¿ya? Ese es el factor de empaque. Y una vez que ustedes tienen definidos estos valores, esto yo se lo voy a hacer llegar, este texto, para efecto de cálculo, a ti te interesa operar considerando que el delta P que tú necesitas, el delta P óptimo, es caer entre estas dos curvas, que es, cada empaque tiene su propia curva, ¿cierto? Y este es el criterio importante, que tú tengas del orden de media pulgada por metro empaque. Aquí está expresado como pie. ¿Ah? Ese es como diseño. ¿Ah? Digo diseño porque después tú vas a jugar con la razón líquido gas. ¿Mm? Tú tienes variable operación. Para diseño, este es el criterio importante, tú tienes del orden de media pulgada de columna de agua, por metro de empaque. Eso es lo que tú estás buscando. ¿Ok? Eso del absorbedor, ya. ¿Estamos claros con eso, no? ¿Aló? Profe, y esa no me quedó claro porque hay esas 4 curvas que representan. No, esta es una familia de curvas, son varias. Es como una sección. Quiere decir que tú tienes que estar dentro de esta sección para que no tengas ni lloriqueo ni arrastre de gota. Si no está, si tu condición de diseño no cae dentro de eso, con esas velocidades de gas y todo eso, quiere decir que tu columna no va a operar bien. ¿Ya? Por eso tú tienes un L sobre G que es variable, 1,3, 1,2, 1,5, tienes que ajustarlo para que la hidráulica del sistema pueda operar. ¿Ah? Porque normalmente eso está, suponte que tiene una cosa así muy marciana, que el caso, mira, que es el caso del ácido sulfúrico. La viscosidad del ácido sulfúrico, el 98%, es súper alto. ¿Te fijas, no? Entonces te va a afectar esa curva. Y a lo mejor si tú no consideras las características del fluido, las densidades y la viscosidad, suponte que tu condición de diseño, si considera agua, caes acá. Caes en este punto. ¿Me explico? Con tu L sobre G que tú te diste por la receta. Tu equipo no va a funcionar. Va a entrar a una zona de lloriqueo. ¿Me explico? Entonces el L sobre G no es tan solo el 1,3 con 1,5. Tiene que caer dentro de esta región. Esto es una región, no son 4 curvas. ¿Me explico ahora, no? Sí. ¿Ya? Esta es la hidráulica. Yo siempre le he dicho, ustedes como ingeniero de proceso tienen que considerar la mecánica de fluido. Esta es la receta, este es el padre nuestro, no ingeniero de proceso.
La mecánica de fluido, ¿se mueve o no el gas? Esto es la hidráulica. Después, la transferencia de calor. Soy capaz de remover el calor, la reacción exotérmica, endotérmica, afecta mi solubilidad de todo eso. La transferencia de materia, el controlante por difusión. Tengo que cambiarle el reino para cambiar el coeficiente de transferencia de materia. El gradiente apropiado, área interfacial apropiada, eso es transferencia de materia. Y después la termodinámica. La termodinámica tiene que ver con los curvas de equilibrio. ¿Estamos? Y más adelante van a ver el sistema de control, por lazo de control automático, que es, una vez que hagan materia ven el curso de FSI. ¿Ok? Entonces esa es la receta que ustedes hacen, ¿ya? No son cosas por separado. Si yo calculo un coeficiente de difusión, si yo calculo, no es suficiente. Yo estoy diseñando equipos que funcionan y tienes que integrar todas estas cosas, ¿ok? En la misma línea, yo me tengo que asegurar ahora que el líquido moja todo el empaque, po. Si no lo moja, estoy perdiendo plata. ¿Ok? Y ese parámetro de empaque, ese parámetro A, viene dado por el proveedor. ¿Se acuerdan que le mostré un montón de empaques, tanto estructurados como anillos, ¿cierto? Telerete, unas cosas bien, bien extrañas en geometría. ¿Se acuerdan que les mostramos eso o no? Sí, el ¿Ya? miércoles. Sí, yo les mostré eso. No, 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 no. Hace 2 miércoles les mostré las primeras slides con la foto de los empaques. Y ahí le hablé el factor A. El factor de A me dice los metros cuadrados que tengo por metro cúbico de empaque. Entonces, por ejemplo, un empaque como los anillos Ratching tiene pocos metros cuadrados comparado, por ejemplo, con los teleretes o los interlocks, que tiene más intersticio y tiene más cosas intermedias. ¿Ya? Y ahí también explicábamos el juego que hay con esta área específica que son, bueno, da los mismos metros cuadrados o volumen, ¿cierto?, de relleno, el factor es el mismo, independientemente de la unidad, eh, eh, depende de tu juego, del tapé, y ahí empezás a diseñar. ¿Mm? Esto que yo le estoy diciendo también es válido para las torres de enfriamiento. De hecho, ahora estamos trabajando con una memorista, ingeniero químico en el liquid, justamente está evaluando los empaques y estamos decidiendo si empaque estructurado o aleatorio. Pero justamente por esto, ¿ya? Justamente por estos factores. Y les cuento como anécdota. Tuvimos una reunión la semana pasada respecto a su empaque y lo mejor es usar empaque estructurado, lo mejor. Pero ¿saben cuál es el problema, no? Si tú tienes una planta y querías hacer un cambio de empaque, ¿por dónde diablos metí el empaque? Ahora, cada equipo tiene una cosa que se llama manhole, por tanto, y ese empaque tiene que ser capaz de entrar por ese manhole que mide 1 metro de diámetro, ¿ya? Entonces, los empaques estructurados te sirven siempre y cuando lo puedas meter, ¿ya? Ojo acá, la tendencia a cambiarse a empaque estructurado, ¿ya? Ahora, el parámetro de arriba son el flujo, ¿cierto? El flujo dividido por el área, esa que está acá, es el área transversal de la columna. Entonces tú te aseguras con eso de que estás mojando todo. No sé si me explico bien. Esto es el caudal de líquido que tengo, el caudal de líquido, y nuevamente no importa la unidad, puede ser metros cúbicos hora por metro cuadrado. Y metro cuadrado, esta dimensión es el diámetro del tarro, el diámetro del equipo. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cuál es el criterio? El criterio tiene que ser, para empaques pequeños, tiene que ser de al menos este caudal mínimo 0,85, este factor que es dimensional. ¿Ya? Este factor, para empaques menores de 3 pulgadas y para empaques más grandes puede ser un poquito más alto. ¿Ya? Con eso nos aseguramos de que se moja todo el empaque. Esa es la hidráulica, ¿ya? Y ahora como receta, este es el último dato freak que les doy, como receta, si ustedes no tienen idea y quieren saber cómo están con su equipo, dónde están parados, quieren ver una torre estándar, ¿sí? El parámetro de una torre de absorción, para ver cómo está operando, está entre 1000 y 1500 libras hora por pie cuadrado. ¿Estamos? Si ustedes quieren tener un estimado, así, sin hacer todos estos cálculos, ese debería ser el flujo que ustedes tienen. Les recuerdo cuando trabajamos con los inyectores de gas líquido, había un rango de flujo entre 0,5 y 3 centímetros por segundo. ¿Se acuerdan de eso? Para que tuviera una buena área de transferencia. ¿Se acuerdan de eso, no? En un reactor gas líquido. ¿Aló? Sí. Ya, en el caso de la torre de absorción, un parámetro operacional está entre 1000 y 1500 libras hora por pie cuadrado. ¿Ok? Ahora vamos a ver esto. No vamos a entrar a la fórmula de cálculo, vamos a ir directamente a un programa que calcula la altura, ¿cierto? Porque aquí hay unas integrales con el coeficiente, ¿cierto? Que es lo mismo que le mostraron en la torre de enfriamiento. No quiero llegar a eso
al número de etapas y todo eso. Quiero mostrarlo algo más entretenido con un programa que la calcula. ¿Les parece? Entonces voy a cambiar aquí de... Voy a dejar en pausa esto.